Pues sí, primero nos regala por favor su nombre completo y cargo para efectos de archivo. Sí, como no, soy Federico Ledesma Saldívar, soy profesor del Departamento de Filosofía de la UDG. Ajá, muy bien, pues en este sentido, ahora ya puerta la entrega del doctorado honoris causa al maestro Dussel, pues cuál es su trascendencia, tanto en su carrera de este gran maestro de la filosofía, como sus aportaciones, cómo podríamos comentarlo aquí al público, a la audiencia. Bien, cuando hablamos de Enrique Dussel, estamos ante un filósofo latinoamericano que se ha dedicado a hacer un sistema. Es un sistema de análisis que puede ser aplicado tanto en el ámbito filosófico y puede trascender al ámbito político, sociológico. Y esto no es tan común porque normalmente los teóricos nuestros son ensayistas. Ante una realidad que normalmente exige una respuesta inmediata, nuestros teóricos suelen atender a ella y hacer ensayos puntuales, no dedicarse a hacer un gran sistema de análisis, de comprensión de aspiraciones mundiales, como es en el caso de su tratamiento de la historia mundial, y también transdisciplinarias, porque va de la filosofía, pero se va a la ética, se va a la política y puede irse a cualquier otra disciplina. Entonces, Enrique Dussel significa un sistema de análisis que surge de la realidad del tercer mundo. Él es argentino, exiliado en México desde mediados de los años 70, y que es capaz de estudiar la realidad mundial. Surge de aquí, pero no es para aquí. Surge del tercer mundo, de América Latina, pero con pretensión de mundialidad. Entonces, eso no lo tenemos en todos los teóricos nuestros. Eso es algo muy propio de Enrique Dussel. Ahora, la obra de Dussel la podemos rastrear desde los años 60. En los años 60 tenemos todavía un Enrique Dussel que estudia en Argentina con un nivel de exigencia muy grande. Como él mismo lo dice, leían a los griegos en griego, a los latinos en latín. Se va a Europa, pasa 10 años en Europa e Israel, y ahí sigue construyendo su forma de pensar. Tiene la inquietud por la liberación, sabe que hay pobreza, la ha visto en Argentina, pero todavía no tiene muy claro cómo plantear una liberación de todo eso. Su primer acercamiento es, a partir de definir bien lo que es el ser de América Latina, podemos proyectar ese ser hacia sus límites. Así que su primer problema es, ¿cuál es el ser de América Latina? Es la etapa ontológica de Dussel, es decir, de buscar ese ser. Pero cuando llega a Argentina, en Argentina se da cuenta, después de 10 años en Europa, recordemos que no hay internet, no hay medios de comunicación mundiales, está un poco fuera de juego. Cuando llega se da cuenta que el gran problema tiene que ver con la liberación, pero dentro de un contexto de dictadura, dentro de un contexto de lucha de clases y dentro de un contexto de imperialismo. Por lo tanto, se lleva un encontronazo con lo que es la Academia Argentina y tiene que dar un giro. Ese giro, él junto con otros lo van a dar al crear, al inicio de los años 70, el movimiento académico social llamado Filosofía de la Liberación, que es primo de la teología de la liberación, primo de los estudios de la dependencia y también de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. En todos hay este común denominador de buscar la liberación, sea por el lado económico, sea por el lado pedagógico, sea por el lado de la filosofía. Y entonces necesitan una herramienta. Esa herramienta para muchos de ellos llega de la mano del filósofo lituano-francés Emmanuel Levinas, que les da la noción del otro. Entonces van a buscar dentro de un sistema, sea cual sea económico, sea político, sea de género, quién es el otro, es decir, aquel que queda excluido cuando el sistema funciona perfectamente. Es decir, podríamos pensarlo actualmente, tenemos cuentas nacionales sanas, un balance correcto, y sin embargo tenemos una pobreza que rebasa el 50% de la población. Ese es el otro, porque el sistema en sí mismo camina y camina bien, lo hace bien. ¿Por qué?
Cuando todo es correcto, hay alguien que no tiene posibilidad de mantener su vida o estándares de vida que le permitan realizarse. Esa es la otredad. Ahora, todos estos pensadores, entre los que está Juan Carlos Escanone, Osvaldo Ardiles, Alberto Parisi, Horacio Ceruti Guldberg, todos tienen que salir de la Argentina de las dictaduras, tienen que exiliarse. Y por acá a México llegan muchos de ellos. Acá empieza otra etapa. Dussel necesita, ya iniciando los años 80, entender el marxismo, que es el lenguaje de la academia crítica mexicana en esa época. Necesita entenderlo y entonces se enriquece la noción de liberación a partir del otro excluido con la noción de liberación a partir del otro explotado, porque son dos procesos diferentes. El excluirte puede ser culturalmente, puede ser algo muy vago también, simplemente, bueno, eres el que no encaja. Pero explotado significa que parte de tu vida invertida en trabajo se convierte en servicio, se convierte en mercancía y no se te paga todo. Hay una parte que va a la acumulación del dueño del medio de producción, del servicio o de la mercancía. Entonces hay un principio material que le viene a Dussel de su estudio del marxismo. Dussel entiende que para su siguiente etapa, que es en los años 90, de la ética de la liberación, donde está su obra máxima, Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, necesita, para caracterizar la ética, el acto bueno o el sistema bueno de un principio material. Material en tanto contenido, no material en tanto existencia física. Y la materialidad importante para la liberación va a ser, primero, la vida humana. ¿Quién? Una vez que un sistema económico o político funciona correctamente, pensemos en una dictadura, un sistema totalitario puede funcionar correctamente, pero a partir de matar al disidente. Tenemos nuestra propia guerra sucia, tenemos aquí en México el caso. Ahora, la vida es un criterio, pero además está la realización de la vida, porque un esclavo tiene vida. Un esclavo se le puede mantener la vida durante muchos años, sin embargo no va a tener una posibilidad de realización propia, sino solamente subsumido, es decir, metido como engranaje de un sistema que sí está al lado de la realización efectiva de las posibilidades de esa vida. Se va nutriendo la teoría ética de Dussel, entiende desde antes, desde su filosofía de la liberación de los años 70, que es necesario un principio de consenso, de que todos tengan voz. Pero además ahora entiende que hay una universalidad del respeto a la vida y de la realización personal. Así que tenemos un principio formal de consenso, de que todos tengamos voz, y un principio material, de que a todos se nos respete la vida y la posibilidad de realizarnos. Son dos de los principios que vienen en su ética de la liberación de los años 90. Todos debemos tener voz, bueno, para eso tenemos parlamentos, se dirá. Todos necesitamos que se nos respete la vida. Bueno, tenemos derecho a la vida, tenemos todo un catálogo de código penal, garantías constitucionales, códigos civiles, pero ahora necesitamos ver si todo eso tiene factibilidad. ¿Es posible o no es posible? Haití, por ejemplo, podría tener una ley que protegiera la vida y, sin embargo, las posibilidades de supervivencia que se vieron durante el último terremoto eran muy, muy pequeñas. Y va más allá en los años 90, dice, sí es cierto, hay tres principios: formal, consensual, que manejan las éticas del primer mundo, las éticas del discurso, que dicen que una vez que todos tenemos todo, el acto bueno se construye a partir del consenso. Bueno, pero resulta que más de la mitad de la población no es primer mundo, es decir, mucho más. Entonces necesitamos un principio formal pero crítico, es decir, no solo meter a la discusión a los que tienen todo, sino a los que no tienen. Esa sería la contraparte crítica. Ahora, la materialidad. Bien, es necesario mantener la vida, es necesario no solo mantener la vida, sino la vida de aquellos que no caben dentro de un sistema de reproducción material aceptado. Digamos, dentro del ajuste estructural, que también se llama, o lo han llamado neoliberalismo,
todas esas masas pobres, toda esa caravana que viene, toda nuestra pobreza del sureste mexicano, ¿cómo cabe ahí? Y entonces Dussel plantea los principios del orden vigente, los principios críticos y al final un principio de liberación. ¿Cómo planteamos la liberación a partir de estos principios? Ya sabemos que en los años 70 era a partir del ser de América Latina, que después pasó a identificar al otro. Ahora tenemos ya todo un cuerpo de principios que va a aterrizar en el principio de liberación. Y ahí es necesario que la víctima también tome en las riendas su propia posibilidad de liberación y se constituya como un sujeto. Si no lo hace, lo que tenemos es ese tipo de gobiernos asistencialistas y una sociedad clientelista que nada más está esperando que le den. Es necesario que el sujeto víctima se constituya como un actor que pelee por su liberación. Esas son como a muy grandes rasgos. Por supuesto, también es necesario que el sujeto opresor sea capaz de sentarse a la mesa con el otro y sea capaz de entender que la acumulación que tiene no se debe nada más a que pueda ser muy hábil, muy inteligente o lo que sea, sino que hay reglas de producción y distribución que hacen que fluyan los recursos hacia él. Pero si la víctima no toma conciencia propia, y eso lo dijo Paulo Freire también, puede ser un victimario en potencia, nada más esperando que cambie su papel dentro de la misma estructura, pero sin que cambie la estructura. Y acá de lo que se trata es de ayudar a crear a ese sujeto que sea, por un lado, reclamante de la dignidad humana, pero por otro lado que entienda que se tiene que constituir como sujeto y que exija. Veamos un ejemplo que nos puede ilustrar todo este viaje que hace Enrique Dussel en un análisis. Los indígenas en México. Momento 1, conquista. Aquí existe un sistema, viene alguien de fuera, los somete y se convierten en el otro del sistema que sí se quiere reproducir, que es el de la metrópoli. Por lo tanto, el comercio es para allá, el trabajo es para la nueva élite novohispana y que hace fluir recursos hacia la metrópoli. El sistema cuyo ser se reproduce es ese sistema colonial. Ahora, pasamos al momento de la independencia. Se dice ahora todos somos iguales y vamos a crear un parlamento. En el parlamento se hacen las leyes, se hacen las constituciones y se debate el ser de este país. Creamos el ser de México. No existía antes México, pero si el ser de un país requiere al menos un pueblo, un territorio y un poder político, ¿quién va a ser el definidor de pueblo? Pues los constituyentes mexicanos, y lo vemos en el libro de Agustín Basabe Benítez, de México Mestizo, discutían quién debe ser ese ser, y obviamente el no ser es el indio. El indígena tenía que estar fuera. Por lo tanto, si vemos desde el indígena, conquista es un proceso de sometimiento, pero independencia es otro proceso de sometimiento. No hay independencia indígena. Y bueno, crean el Estado mexicano, se crean las fronteras, se crea la delimitación de los poderes políticos y se crea el ser del pueblo mexicano. Pasamos en esta independencia a los derechos individuales. Todos tenemos que ser iguales. Y entonces el indígena no puede ser distinto. Es la supresión del otro sin tomar en cuenta el proceso que lo convirtió en ser socialmente el de menos prestigio, económicamente el más pobre y políticamente el que no tiene acceso a los espacios de decisión. Nos vamos entonces a otro momento mexicano. El surgimiento de los derechos sociales con la Constitución y la Revolución de 1917, y entonces tenemos otros sujetos colectivos, pero tampoco va a ser el indígena. El indígena sí se va a usar en los murales, sí se va a usar en la creación de la identidad postrevolucionaria, pero no al indígena real. Por eso suele verse al indígena como nuestro pasado, y es fácil verlo como nuestro pasado, y es difícil verlo como nuestro presente, porque tenemos que aceptar que no somos indígenas, sino que el indígena es otro, y que por su ser indígena tiene exclusión, tiene explotación y tiene dominación. Bueno,
Ahora, pasamos a 1994. En 1994 irrumpe el EZLN, el mismo día que entra en operación el Tratado de Libre Comercio, 1994, surge la noticia de un levantamiento indígena en Chiapas. Bien, independientemente de la visión que tenga uno del EZLN, lo que ocurre ahí es que las víctimas asumen su papel, ubicamos los principios que nos ha dicho Dussel, hablan de la imposibilidad de desarrollo material de sus vidas, de su realización, hablan de cómo ni el orden de la corona ni el orden mexicano los ha tenido en cuenta como interlocutores y dicen quiero mi lugar. ¿Cuál es entonces la respuesta de los juristas mexicanos? Entre ellos Ignacio Burgoa y otros, decían, está bien que hablen los indígenas, siempre que no ataquen la Constitución. Es decir, siempre que respeten el orden vigente que los ha excluido, pueden hablar. Pueden usar todas las herramientas jurídicas de un ordenamiento jurídico que los ha negado. Eso es apelar al ser del sistema excluyente para que el excluido se libere, lo cual hace esa liberación imposible. Es necesario un principio crítico que diga, por parte del opresor, que ni siquiera quiere ser opresor, que podemos ser nosotros. Es verdad, formalmente tú no has sido escuchado y mereces ser escuchado. Requiere un componente, y hay un alumno mío que hace una tesis interesante sobre la fe, requiere un componente de fe, no religiosa, pero una fe en el otro, una fe en que el otro, que tal vez no sabe leer y escribir, tiene algo que decirme. Bueno, no sabe leer y escribir mi idioma o mi visión del mundo, no la sabe, pero debo tener fe en que algo puede aportar. 2, la materialidad. Requiero entender que su exclusión material tiene que ver con un proceso de 500 años y que en ese proceso no le puedo echar la culpa a España. La culpa es de México y del mestizo. Ahora, también ahí va a haber que hacer matices, diferencias de clases, quiénes son los que acumulan, quiénes no acumulamos. Y por último, plantear la necesidad de que el propio sujeto que está siendo excluido, explotado o dominado pueda constituirse como actor y exigir. Y eso surge con el EZLN. Junto con el EZLN hubo un montón de movimientos fuera de Chiapas que empezaron a preguntarse como indígenas, ¿qué podemos hacer? ¿De qué se está tratando? ¿Cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos de los caciques o de los gobiernos? ¿Qué podemos hacer? Surgió la conciencia de que parte de la liberación es responsabilidad mía, no es que el gobierno me dé, no es que el dominante me dé. Por Dussel, precisamente. ¿Perdón? Inspirados por Dussel. Bueno, no directamente, me supongo. Tal vez no directamente, pero lo que sí es verdad es que Dussel no surge de la nada, ningún teórico surge de la nada. Todos estos movimientos son herederos de la misma inquietud de liberación que en Brasil creó comunidades eclesiales de base, aquí creó la conciencia de lucha, aunque la lucha indígena tiene raíces muy, muy viejas. Pero bueno, todos estos movimientos en cualquier área tienen como base la misma raíz, que es esta exclusión. Son diversos procesos. Dominación es político, explotación es económico, exclusión puede ser muy diverso, puede ser también cultural. Todos coinciden en algo, son formas opresivas, en el sentido de que no permiten el desarrollo del ser. Ahora, Dussel lo que sí ha definitivamente impulsado o ha sido parte de es de movimientos como lo que podemos ver ahora del Movimiento Regeneración Nacional, que pues acudieron a que él diera cursos y una vez más, independientemente de lo que uno opine del nuevo gobierno que se viene o no opine, lo que es una realidad es que hubo un pueblo que se asumió como actor, que tenía una posibilidad, que era el voto,
de decirle a todos los demás, ya estamos hartos de que tengamos un solo sistema que no nos está ayudando a desarrollarnos. Porque, bueno, los mismos economistas eran comunes al PAN y al PRI y eran transeccionales, era un mismo proyecto. Entonces, bueno, sí, definitivamente sí. Ahora, otro ejemplo es el del conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí Dussel estuvo presente y él fue el factor de resolución. La universidad estaba parada, había presiones para desaparecerla, había presión para el gobierno porque había invertido y estaba la universidad ahí nada más, creada por López Obrador además. Entonces, bueno, se servía para el juego político de golpeteo. Y entonces llega Enrique Dussel y hace algo que es necesario en la resolución del conflicto del orden opresor al orden nuevo, que siempre va a haber alguien oprimido y siempre se requerirá nueva reflexión, no se llega a un paraíso. Y es que llega Enrique Dussel, una persona que llega sola, una persona mayor, y se enfrenta al movimiento. Crea un cara a cara donde le está diciendo: tú que no tenías satisfecho el principio formal de validez, es decir, que no tenías voz, yo que soy el nuevo rector vengo y te escucho directamente y legitimo tu voz. La rectora anterior tenía una mediación de guaruras, tenía una mediación de poder y le decía: ok, te escucho, pero tú deja toda tu lucha. Es decir, entra dentro de este sistema que por alguna razón te ha hecho rebelarte y una vez que entres te escucho, pero si lo respetas. Es lo mismo que le dicen al indígena: puedes tener voz siempre que respetes la Constitución que te excluyó. Acá lo que Dussel hace es crear ese cara a cara, es abrirle la voz al otro para escucharlo directamente y después de muchas conversaciones, sin la mediación política que dice el sistema correcto es el mío, crea el acuerdo. Y del acuerdo lo que surge es un nuevo orden donde el otro, el estudiante rebelde que para la universidad, dice: está bien, si soy oído, no tengo otra opción que participar en la creación de algo nuevo, o bien no participar, pero revelarme ahora con B chica como un actor que no quiere construir, sino solo destruir. Y entonces el movimiento tiene que asumir que no solamente hay que deconstruir el orden anterior, sino participar en la creación del orden nuevo. Y eso fue Enrique Dussel solito, enfrentando a un movimiento. Pero con esta armadura teórica que le permite percibir al otro y convertirlo en este actor y crear un acuerdo para que siga funcionando la universidad. Es decir, nos está diciendo: estas herramientas pueden funcionar. No son solamente reflexión, son producto de toda una vida, de estar en los movimientos, cercano, observando. También recuperar el conocimiento de la humanidad en todos los autores. Hay quien dice: Dussel no quiere a los europeos. No es cierto. Dussel se sirve de todo teórico, nada más que no nada más Europa, sino que recupera todo lo que puede. La India, los pueblos originarios, China, todo. Y desde esta creación teórica podemos avanzar a crear un orden con mayor pretensión de justicia, sea en el sistema que sea género, sea político, sea económico, sea el que ustedes planteen. Es una herramienta posible. No es absoluta, nunca lo será. Siempre requerirá reacomodos, nuevas reflexiones y todo. No está prometiendo un paraíso tampoco, pero sí es un sistema de análisis que puede dar frutos. ¿Listo? ¿Alguna conclusión o ya creo que... Bueno, yo creo que ya se dijo mucho y el doctor Enrique Dussel es un merecedor completo, absoluto de un doctorado honoris causa. Creo que ya se argumentó lo suficiente, no es una argumentación en el aire la que hace él, es algo que podemos aplicar y que pudimos haberlo aplicado a cualquier cosa, temas de seguridad pública, por ejemplo, pero el tiempo no da para todo.
Pero sí, definitivamente la Universidad de Guadalajara hace bien reconociéndole a Enrique Dussel. Bueno.